más vale que te equivoques porque quisiste hacer algo que lo estás haciendo o aprendiendo, a quedarte como callado o detrás porque no sabes algo. No existe esa barrera más que la que uno mismo se crea, que si tú quieres hacer un cambio, necesitas constantemente comunicarlo y hacer partícipe de la gente del cambio. ¿Cómo se transforma la cultura de las organizaciones en una cultura? Hola, yo soy Fabricio Serna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. Antes de empezar, te recuerdo que tanto este episodio como los anteriores los encuentras en su versión de video en YouTube y podcast en Spotify. Y si quieres continuar esta conversación, me encuentras en LinkedIn como Fabricio Serna. De seguro ahí encontrarás material que podría servirte en tu día a día. En este episodio de Cultura Empresarial me acompaña Vanessa Porras. Ella es administradora y cuenta con un posgrado en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y un posgrado en Gestión del Cambio por Cornell University. Cuenta con más de 20 años de experiencia en sectores como bienes de consumo, salud del consumidor, farmacéutico y manufactura en casi 20 países de Latinoamérica en empresas como Kraft, GlaxoSmithKline, Business Head, Sanofi y actualmente es directora de Recursos Humanos para México y Latinoamérica en Church & Dwight. Ahora sí, disfruten de esta tan interesante conversación que tuve con Vanessa Porras. Vanessa, bienvenida a Cultura Empresarial, gracias por aceptar esta llamada. No, gracias a ustedes también por invitarme. Estaba muy ansioso por iniciar porque quería, de hecho, empezar con algo que usualmente hacemos en Cultura y es preguntarte por tu rutina diaria. ¿Cómo es un día cuando amanece en tu vida? ¿Qué es lo que haces? ¿Hay algo que la gente sepa que haces, o más bien que no sepa qué haces dentro de tu rutina diaria? Uh-huh. Yo creo que mi familia sí sabe, pero no necesariamente es algo como que todo el tiempo lo menciono, pero desde hace un par de años he intentado meditar todos los días y me ha ayudado mucho, o sea, es como empezar el día de una forma diferente, ¿no? Creo que eso es una rutina y algo también que se ha vuelto una rutina con mi marido es literal, por lo menos 2 minutos así nos abrazamos, estamos 2 minutos antes de levantarnos y ya después ya nos vamos, ¿no? O sea, nos damos un beso. Pero creo que también eso como de conexión y como ese apapacho también es algo que como es parte de mi rutina y lo hemos hecho así ya parte de nuestra relación. Y creo que también el tratar te diría, como buscar la parte de salud, o sea, estar en el trabajo, pero también tener los espacios para hacer ejercicio es algo que buscamos. Por lo menos lo intento hacer 3 veces a la semana. No soy tan de que lo hago como porque lo necesito, es más como por salud y porque creo que esta parte de hacer una rutina saludable es parte pero también ha sido un buen pretexto como para poder disfrutar los espacios también de nuevo con mi pareja o con mi familia. La verdad es que pues de pronto el trabajo puede ser absorbente, las actividades, tengo 5 hijas, entonces también eso hace que de pronto los tiempos se reduzcan y lo convertimos como en un healthy date, en el que sí o sí, por lo menos una de esas rutinas de hacer ejercicio es en pareja y se vuelve un date y se vuelve a hacer algo Wow. compartido, ¿no? Y creo que a veces esas cuestiones como pues de encontrar cómo puedes combinar cosas que te gustan y que a la vez pueden hacer este balance personal y profesional es algo que busco y pues ha sido una de las formas en las que lo hemos encontrado hacer. Eh, Yo intenté obsesivamente tener una rutina de meditación, me puse alarmas, hice varios ejercicios y tal, y no lo he logrado. ¿Cómo lo logras tú? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo entraste a este mundo? eh, Literal, o sea, sí probé varias aplicaciones Ya. y encontré una en la cual incluso empecé hay unos que son como programas y dependiendo del concepto que me hiciera sentido. En ese momento era justo el manejo del estrés, y la otra me parece un tema muy importante que es como la compasión y como en pues sí, tener compasión para contigo mismo y para los demás. Entonces, como que encontré un tema que pudiera hacerme sentido y que dijera, es algo que no solamente hago un tema de relajación, sino puede ser algo que me deje un concepto como para nutrirme o para seguir pensando y eso poder
cambiar algo en mi vida. Entonces, creo que eso funcionó. O sea, entonces te diría algo que te haga sentido y eso fue lo que me enganchó. Y además son bien cortitos, o sea, mis meditaciones son de 15 a 20 minutos, de nuevo, porque después de ahí hay toda una rutina por hacer, pero también creo que encontrar el momento y el tiempo que te haga sentido es bueno, ¿no? Tengo amigas que hacen hora y media, Sí, claro. me parecen que son increíbles, pero no lo podría meter en mi rutina, ¿no? Mm. Entonces, creo que por ahí va un poco. Pero ¿te gustaría explorar más? Lo digo específicamente porque yo tengo el recuerdo de cuando estábamos en época de pandemia pura y dura, o sea, como entre marzo y abril del 2020 más o menos, que me sentía como desolado, vivía solo y tal, y dije, voy a explorar eso de meditación que siempre me llama la atención y lo hice y empecé con meditaciones muy cortas, pero un momento en donde justo además me topo eh, con un coach mexicano, o era mujer, y entro a una meditación con mantra Ujú. que duró como una hora probablemente, y era un ejercicio muy loco, era un ejercicio de mirar la punta de la nariz y con mantra, ¿no? Ir haciéndolo. Y hubo un momento en que, o sea, hubo un giro de tuerca, de llave en mí y empecé, Vane, a llorar desconsoladamente, sin ninguna razón, sin ningún sentido. Me asustó y me impactó tanto que nunca más pude hacer una meditación tan larga y Ujú. también siempre intenté entender qué había pasado en mí, ¿no? ¿Por qué había desencadenado eso? Bueno, es que creo que dependiendo de las diferentes, o sea, muchas veces lo que te ayuda desde mi punto de vista es a conectar contigo mismo. Sí, Y creo que esa es la magia de poder hacer una meditación profunda, sí, donde en realidad solo estás en el aquí y en el ahora y contigo, y posiblemente eso que te pasó es porque lo que era lo que estabas viviendo y lo que traías, ¿no? sí. Para otros puede ser totalmente un tema quizá más de relajación, de soltar. Para otros a lo mejor es al revés vivir un duelo. Entonces creo que eso es la magia de la meditación cuando, y puede ser meditación o me parece que puede ser la gente que le encanta salir a correr en las mañanas o leer simplemente en un espacio diferente. O sea, creo que eso es de conectar con uno mismo. Muchas veces el estar en el día a día y en la vida no te lo permite. Mm, Y cuando lo haces, encuentras muchas cosas que a lo mejor traes o que te gustaría como, pues sí, fortalecer, pero que no nos damos tanto tiempo o vivimos en una vorágine que no te das cuenta de ello. Entonces, hablando un poco de tu pregunta de rutina, y creo que muchas veces de lo que creo es cada quien tiene diferentes formas de hacerlo. Lo importante es que no perdamos esto, ¿no? Y que no hacerlo. pierdas qué es lo que necesitas y cómo te conectas contigo mismo. Aunque sean 5 minutos, pero creo que es súper necesario y muchas veces quizá ni siquiera lo vemos como importante y me parece que debería de serlo. Ujú. Vale, y solo para cerrar, que no quería dejarlo en el aire, y la rutina de ejercicio que se plantean junto con tu esposo, en qué se basa? ¿Tienen algún coach, entrenador o simplemente los dos solo quieren mantenerse activos y hacen algo? Eh, Como parte de los beneficios de bienestar que ha implementado la organización, hay Ya. una plataforma en la cual te permite ir a diferentes estudios. Y creo que también eso ha sido lo interesante, es que buscamos estudios con actividades diferentes. Entonces variamos, o sea, desde mat, power, a Ajá. pilates, a box, y es como ir cambiando. También ha sido como parte de explorar. Nos gusta mucho también tener como nuevas experiencias y de eso se trata. Alguna de los estudios que también nos queden cerca de la zona, que nos acomode el horario y es así como lo hacemos utilizando esta aplicación. Me parece impresionante. Vale, ahora sí quiero llevarte hacia que empecemos el recorrido de tu trayectoria profesional. Gracias por habernos contado esto y por habernos orientado también en lo que haces, en tu rutina y en la necesidad de mantenernos activos. Pero quiero retroceder en el tiempo y quiero que me lleves hacia ese momento inicial de tu trayectoria profesional. Yo sé que Kraft fue el momento donde, digamos que formalmente aparece en el radar, pero ¿qué hay antes de eso? ¿Qué me puedes contar al respecto? Uh-huh. eh, Creo que, bueno, empecé siendo becaria Sí. y creo que también ha sido una de las experiencias que siempre recomiendo. Eh, y fue por un poco por casualidad. Bueno, para contarte, yo soy administradora de empresas, eh, una mercadóloga frustrada, porque en su momento yo quería estudiar mercadotecnia
Y ahí un poco decidí hacerlo un poco más amplio y decir, no, me voy por administración y luego me especializo en marketing. Eso nunca sucedió y nunca sucedió porque yo estudiaba en una universidad que tenía veranos muy largos. Y Ujú. entonces ya en los últimos semestres dije, tengo que hacer algo diferente. Y fue que empecé en un programa de verano donde me invitaban a ser becaria y ahí empecé a descubrir el mundo corporativo. Y me gustó y realmente así pues llegué a las organizaciones. Antes de Kraft estuve en Unisource, ahora se llama Georgia Pacific y literal empecé a administración de personal, así files de empleados, viendo esta parte y después me invitaban a moverme a cuestiones de cultura y capacitación. Y de ahí descubrí que era como una buena combinación porque la universidad me daba conceptos, pero aquí la práctica los veías Sí. realmente cómo vivían y cómo pues el mundo corporativo también la gente pues interactuaba y eso me gustó. Eh, y bueno, es de ahí que sigo siendo como becaria y entro a Craft. Y me seguí en el área de recursos humanos. Me dieron una oportunidad de entrar en Talent Acquisition como becaria. Y ahí pues realmente mi especialización nunca fue marketing, fue recursos humanos, pero creo que también esto ha sido bien rico porque como tengo este gusto por las empresas, tuve un background que también incluía economía, finanzas, legal, ahora desde recursos humanos me ha ayudado mucho porque al final siempre he sido y soy fiel creyente de que pues es un enabler del negocio y ese enabler del negocio tiene que hablar el lenguaje del negocio y entenderlo para que realmente pueda haber una contribución diferente. Y pues por ahí ha sido y así fue como un poco cómo entré y cómo comencé a trabajar El desde inicio. siendo becaria. O sea, no quiero ser tampoco infidente, pero eran como inicios más o menos de los años 2000. Y lo que Sí. quiero solo detenerme es en esta figura que acabas de descubrir para nosotros, esta escena tuya siendo becaria. Yo he sido becario también, además, particularmente fui becario en México. Pero quiero que nos detengamos ahí porque creo que no es algo que de hecho en cultura tocamos y es sobre la importancia de estos procesos, ¿no? De becarios que abren las empresas. No sé si actualmente en la empresa en Church donde estás ahora lo hacen, pero quiero que regresemos, porque a mí lo que me parece muy interesante de esto es cuando uno regresa en el tiempo y dice, yo lo he sido y sé la importancia de esto, ¿no? Como cuando de pronto me he topado con alguien que me dice, oye, o sea, mi revelación en la vida fue cuando fui business partner, ¿no? Y Ujú. eso le abrió por completo el panorama y la perspectiva de lo que podría ser el trabajo en recursos humanos. Yo creo que cuando uno es becario tiene una particularidad también diferente de cómo ve, absorbe la información, de cómo lo acompañan, lo guían, y es como diferente que cuando uno es simplemente un practicante, como diríamos en Perú. Ujú. Podemos regresar a eso y puedes detenerte solo un minuto y decirme cómo se veía esa Vanessa cuando llega a Kraft. De hecho, también me parece que brevemente lo haces en Glaxo, fuiste como becaria, me parece también y tal, ¿o no? Te robo un minuto para contarte que este episodio llega gracias a ProLinking, la consultora especializada en gestión estratégica de contenido en LinkedIn. En ProLinking transforman conversaciones valiosas en contenido que impulsa la marca personal y corporativa, construyendo autoridad y visibilidad profesional. Si buscas que tu voz, tu liderazgo, tu conocimiento o tu empresa se posicionen donde realmente importan, ProLinking es tu mejor aliado. Ahora sí, volvamos al episodio. No, ya en Glaxo entré directamente como especialista. Ujú. Ok, ok. Entonces, Entonces, ya. ayúdame con eso. ¿Cómo se ve y por qué es importante estos procesos para los chicos? Yo creo que es esta magia de querer aprender. O sea, yo recuerdo en ese momento en el que era totalmente de cómo absorbo este conocimiento y o sea, esta oportunidad que tengo de interactuar con gente que tiene diferentes posiciones, que lleva años en una organización. Eh, eh, creo que era como eso, me acuerdo perfecto esta magia de decir, ¿quieres participar en esto? Y decía sí, ¿no? O creo que lo que me gustó mucho y tuve también una gran manager y mentora, fue que me daba oportunidad de probar y estar en las sesiones que podían ser relevantes. Entonces de pronto me decía, ahora vamos a hacer un assessment center, entonces ven y te enseño,
pero creo que era una combinación porque pues claro que ella era gran mentora, pero a su vez también veía que había este interés de poder saber más y poder hacer algo diferente que simplemente hacer un tema más administrativo donde posiblemente empieces tu carrera profesional. Eh, y creo que preguntar, o sea, creo que eso también fue, me acuerdo que hacía mucho esta parte. Y ya hoy, siendo un poco más madura en experiencia, yo lo que te diría que creo que es la clave cuando yo tengo o veo un intern o un becario, eh, son aquellos que como que se atreven. Creo que también tiene un tema de atreverte a decir no sé, pero porque no sé quiero aprender y quiero hacer algo. Y saber que pues estás como con el riesgo de equivocarte, pero que más vale que te equivoques porque quisiste hacer algo que lo estás haciendo o aprendiendo, a quedarte como callado o detrás porque no sabes algo. Creo que eso ha sido como la magia de cuando lo viví y porque crecí rápido. De ahí, en cuanto terminé la carrera, me ofrecieron quedarme en una posición como la encargada de los programas de capacitación. Manejaba un presupuesto, la verdad es que muy relevante, que era mi primera experiencia profesional después de haber terminado la carrera, pero creo que se Claro. debió a eso. Y si yo no hubiera sido becaria haciendo esta, pues que ellos vieran mi interés y mis habilidades desde un inicio, creo que a lo mejor mi primera experiencia profesional hubiera tardado más o hubiera sido más complicada. Qué curioso eso. Y de hecho has dado en el clavo que algo que yo no recordaba y es, no sé por qué yo siempre he tenido la sensación cuando hice mi comparativo entre mi experiencia como becario y mi experiencia como practicante preprofesional o profesional al salir de la universidad, era que cuando yo fui becario me hacían ingresar a sesiones de toma de decisión muy importantes en donde Sí. yo decía, wow, o sea, esto no podría haber, o sea, no podría estar acá sentado si no tuviera como este manto protector de, es nuestro becario y queremos que vea bien cómo se ve todo desde adentro y tal, ¿no? Esa sensación la recuerdo muy Y, satisfactoria. y ¿sabes qué? Eh, Creo que sí, también tuve la oportunidad de estar en una organización. Kraft creía mucho en el talento joven. Entonces, no claro. solamente era que estuvieras ahí, sino también muchas veces es, ¿y tú qué ves? ¿No? Porque se interesaban y al final es un consumer insight, ¿no? De Sí. como gente joven que era muy appealing a su portafolio, estaban ávidos de. Entonces, creo que eso también era como muy padre y que ahora que estoy acá y lo implementé en Church and Dwight, este año empezamos, es eso, oportunidad de decir, ellos también tienen muchas opiniones que deberíamos de escuchar, porque de pronto a lo mejor pues ya llevas años haciendo algo de una misma forma, ¿no? Eso también creo que fue estar en el lugar correcto, con la mentora correcta y creo que en una gran compañía que fue Kraft. Y eso me parece muy bonito y lo quiero destacar porque como decía al inicio, cuando empezamos a hablar de esto, yo te decía, y yo creía que esto iba a suceder y sucedió, ¿no? Es que la capacidad en que como tú ves y percibes a los becarios porque lo fuiste es totalmente distinto y el valor que le puedes dar al programa es totalmente distinto. Entonces, solo una última consulta al respecto y no sé si a fuerza o de pronto de manera orgánica y natural se hace, pero hay, buscas darle más espacio y más participación hacia las mujeres que hacia los hombres, o esto es de acuerdo a cada fuerza que cada uno ya les pongan. ¿En el programa actual te En el refieres? programa, sí, tal cual, tal cual. La verdad no, y no porque afortunadamente el tema de diversidad de género en específico es algo que se da naturalmente en mi organización. Vale. Eh, Sin embargo, creo que ha sido porque habemos varias, pues es un balance. Hoy tengo un comité ejecutivo de 50-50. Este, y eso al final es una señal que baja a la organización. Y de Claro. verdad ha sido un factor de atracción nato. O sea, cuando viene la gente y de pronto dice, oye, me entrevistó una gerente, pero después la directora es mujer, teníamos una gerente general hasta hace un año que también era mujer, que hoy ya fue promovida al corporativo. Eran señales y la gente me decía, o sea, es genuino. Entonces, no tengo que buscarlo porque naturalmente se ha dado, y igual que la diversidad de generaciones. Tengo literal desde Zetas hasta baby boomers trabajando y aprendiendo juntos. Y es cultural. La verdad es que ha sido muy natural y por ahí no tengo que forzarlo. Naturalmente se da. Hay una de las cosas que cuando estábamos con las chicas preparando
esta conversación nos saltó un post tuyo en LinkedIn que decía, el talento femenino es clave para transformar la empresa y la sociedad. Y tú decías, por ello buscamos que nuestras políticas, programas y prácticas sean la base para su desarrollo. Ujú. Eh, es bien bacán cuando uno se da cuenta que realmente si desde arriba, como tú dices, las señales están dadas de que este es el camino, es mucho más fácil que el resto se alinee, ¿no? Que lo entienda y que los propios chicos que vienen en formación, hombres o mujeres, entiendan que si no ese es el futuro, es ya el presente, ¿no? Sí, y creo que también otra cosa es, muchas veces estamos pensando en cómo trabajo con las mujeres ejecutivas a que rompan este techo de cristal, a que balanceen su vida. Y creo que sí es bien relevante, pero pocas veces nos ponemos a pues también generar ese awareness y esa sensibilidad en los hombres que tenemos en las organizaciones. Y la verdad, eso ha sido parte de lo que hemos hecho en el romper el sesgo. Creo que esa es un poco la clave, ¿no? Y decir, oye, hay muchos hoy hombres que tienen un rol mixto y que además deberíamos de tener cada vez un mayor balance en cuestiones de responsabilidades de casa, de hijos, de familia. Y mientras más sea de nuevo genuino y en un entendimiento de que no importa si eres hombre o mujer, lo importante es que pueda haber una equidad de responsabilidades, que rompas el por qué un hombre no puede quedarse en casa, ¿no? Claro. O sea, al final es un sesgo. Si logras hacer eso, de nuevo, dejas de buscar porcentajes de diversidad, porque es algo que al final eh, va más hacia la persona tiene el perfil y las capacidades para hacer el puesto, tiene que ser determinada edad o género, etcétera, ¿no? Creo que ahí es donde realmente trabajas la diversidad y la equidad eh, de forma genuina. Y es algo Sí. de lo que programas como los que hacemos a tu pregunta son esos, o sea, son conferencias que no solamente son para las mujeres, también son para los hombres, es cultura, Ujú. es un programa de reverse mentoring donde las generaciones jóvenes son quienes son los mentores de las generaciones más, a lo mejor de mayor edad de los ejecutivos, y pues es aprender al revés. Esas cuestiones son de ese Anda. tipo de programas que hemos hecho donde pues seguimos pues creando una visión diferente del mundo y de un mundo mucho más mezclado, ¿no? Vanessa, esto es súper interesante. Solo quiero, para poder hacer el puente, porque realmente quiero quedarme contigo conversando a fondo sobre lo que hacen realmente en George actualmente, pero quiero ir justo por este camino. Podemos ir hacia Glaxo, por favor, y que me cuentes, sobre todo a quienes no necesariamente tienen la industria y tienen muy mapeado qué es Glaxo. ¿Nos puedes poner en contexto qué es Glaxo, a qué se dedican y cómo empezaste ahí? ¿Cómo llegaste en todo caso? Sí, bueno, yo de hecho llegué ya cuando era GlaxoSmithKline, acababan de hacer una fusión, es una compañía farmacéutica, una de las top, ahora ya han ido muchas mezclas, pero en ese momento era dentro de las top 3 y entré en una posición como especialista de entrenamiento. Eh, eh, Creo que ahí fue como entrar en un rol de HR specialist, de Sí, training, luego fue cultura, luego fue OD, y empecé mi carrera en esa área. Ahí primero siendo como un share service para todas las unidades de negocio, donde en su momento había plantas, la parte de consumo masivo, la parte de pharma, que eran pues modelos de negocio totalmente diferentes. Empecé ahí, estuve pues alrededor de 2 años y medio moviéndome, 3 años más o menos, entre las áreas como las menciono. Y luego tuve oportunidad de hacer algunos acting ops por algunas maternidades que existían para HR Business Partner. Me invitaron a cubrir estas maternidades como generalista o HR Business Partner en el negocio de consumo masivo. Tuve una, luego regresé, me hice cargo ya como gerente de las diferentes áreas de especialidad de DO, Talent Acquisition y Cultura. Y después cubrí otra maternidad del mismo unidad de negocio y de ahí me invitaron a moverme como HR Business Partner. Y fue que me moví de un rol de especialista compartido hacia todas las unidades de negocio a solamente trabajar para el negocio de consumo masivo. mm, Estuve ahí, me encargaba de México, Caribe y Centroamérica. Este,
De ahí una de mis asignaciones fue ir y vivir directamente en Costa Rica siendo partner para Centroamérica y Caribe, que también fue una experiencia increíble de mucho aprendizaje y no solamente profesional, sino personal. Yo ahí me invitaron a moverme y a estar allá estando embarazada de mi primera hija y para mí ha sido como un factor clave, que creo que esto combina. Muchas veces, uno, me encantó que la organización no tuviera un sesgo de decir, no se va a ir, está embarazada, no puede hacerlo. Y por otro lado, también el atreverme a decir sí y en Sí, su claro. momento también como familia decir sí y porque me fui sola, ¿no? Fue un short term, pero me fui sola a vivir allá esta experiencia, pero fue el factor clave de mi carrera, porque después terminé mi asignación, regresé, tuve a mi hija y al regresar me ofrecieron hacerme cargo de todo Latinoamérica y fue cuando me promueven como directora de todo LATAM, basada desde México. Y de ahí fue una carrera súper, pues para mí, exitosa en mi tema profesional, donde ya tuve la oportunidad de trabajar con vicepresidentes, con gerentes generales de diferentes negocios, en un scope que llevaba México hasta Argentina, todo era LATAM con excepción de Brasil, y de un punto de vista estratégico como business partner. Y creo que si no me hubiera dado la oportunidad de tomar ese riesgo muy grande que tuve, pues creo que no sé si se hubiera dado una carrera tan rápida y tan buena personal y profesionalmente en una gran organización como fue GSK. Estuviste en GSK cerca de 13 años y Sí. la industria farmacéutica es algo que a mí personalmente me apasiona mucho. Tenido muchos clientes con quienes hemos trabajado producción de podcast, de contenido, etcétera, relacionadas justo a este sector. ¿Cómo se sentía, cómo vibraba la cultura de GSK? Si la pudieses definir en pocas palabras, ¿cómo la describirías? Mm, yo creo, o sea, es algo que tiene como en su ADN buscar la calidad de vida de las personas. Mm, Y, y creo que para mí eso también hace mucho sentido, el que cuando tú estás en una organización donde su propósito o su razón de ser te resuenan, es más fácil, ¿no? mm, Y creo que eso lo vivía muchísimo en GSK, o sea, de verdad es la salud, la calidad de la persona es la esencia, y creo que eso se vivía mucho en diferentes aristas. Eh, y en su momento, los últimos años estuve en la división de Consumer Healthcare, donde era algo similar, o sea, es cómo le ofrezco al consumidor un producto que le va a ayudar, quizá no en un padecimiento específico, pero para prevenir o para hacer un OTC, ¿no? Y la cultura era, me tocó transformación de empezar a hacer un consumo más rápido, mm. adaptarse al mercado y empezaba todo el tema de digital y de e-commerce, que también pues fue también todo una transformación de la forma de trabajar y de los perfiles y hablando un poco de cultura y de capabilities, que también fue bien retador. Eh, eh, y era una organización que la ética sí o sí tenía que existir, o sea, era como lo básico, el ser compliant, que también es súper relevante para GSK, que es muy bueno, pero a la vez nos hace de pronto hacer más lentos o más burocráticos. Sí, Y creo que claro. ese era un poco el reto, ¿sabes? El cómo logras hacer las cosas para competir en un negocio de consumo masivo, pero siendo parte de una farma. Sí. Si te diría, creo que eso era de los grandes retos que vivíamos todo el tiempo. Mm. Quiero hacer zoom a un punto que has tocado que me parece súper interesante y es que decías que, de hecho, se alineaba muy bien tu forma de ver la vida con el propósito de la empresa, ¿no? Pero esto me parece particularmente destacable porque yo tenía planeado tocarlo un poquito más adelante, pero ya que se ha dado la oportunidad, quiero centrarlo contigo y es en alguna presentación tuya, tú decías que soltabas datos, ¿no? Pero decías algo que a nosotros nos llamó mucho la atención y decías, uno de cada 5 talentos cree que su aspiración personal es diferente a la que la organización planea para él y uno de Ujú. cada 3 talentos reportan no sentirse comprometidos con su empresa. ¿Qué es lo que falla en estos procesos, Vanessa? Falla.
el propósito de la empresa, falla que no se ha bajado bien la cultura, que no se ha entendido cuál es el propósito de la empresa, o fallo yo de manera personal y estoy trabajando en un lugar donde realmente no me siento cómodo y con el cual no voy a vincularme bien. Yo creería que es una combinación, Ujú. ¿no? Creo que sí, hablando desde el lado organizacional, Sí. sí considero que es muy relevante el decir qué te diferencia, ¿no? O sea, muchos vendemos productos similares, pero realmente qué es, ¿no? Si es esta parte de eh, los valores intrínsecos, si es para algunos es conseguir un número y una venta es lo más relevante, para otros es un tema de un ambiente de trabajo. O sea, creo que mm, lo importante es que haya una identidad como organización y que se cree este propósito y razón, como reason to believe, ¿no? Que Ajá. la transmitas a tu gente. Pero también creo que y es muy importante y de verdad lo creo en el que cada uno de nosotros, de nuevo, regresando al inicio de nuestra plática, tengamos un propósito o una razón clara de qué queremos hacer. Y eso es pues muy individual y creo que se vale en que a veces cuando tú haces ese ejercicio y ves, estoy en una organización de este tipo, también saber decir, aquí no debo de estar porque no me hace sentido, porque definitivamente no lo vas a hacer a lo mejor tan feliz o con la misma energía en el cual estás haciendo algo que disfrutas. Y eso al final termina notándose. Entonces, sí creo que es una combinación en el que sí exista este propósito, pero a su vez cada uno tengamos este análisis y digamos, aquí es donde tengo que estar o no, y si no, por supuesto que empezar a buscar la forma de poder estar donde quieres estar y donde vas a sacar lo mejor de ti, ¿no? Creo que cuando la gente disfruta lo que hace, realmente puede crecer y desarrollarse de la forma en la que quiera. Hay gente que no necesariamente crecer significa ser la cabeza de un negocio. Crecer posiblemente sea en el cómo logro hacer más dentro de mi rol de una forma diferente, ¿no? O sea, cada quien tiene su perspectiva de desarrollo y crecimiento individualizada. Interesantísimo. Vale, luego de eso tuviste un paso profesional adicional, pero quiero ir hacia Sanofi nuevamente. O sea, a mí lo que me encanta es cómo te empezaste a mover súper bien y cómodamente dentro de la industria y sucedió nuevamente. ¿Cómo llegas a Sanofi? ¿Cómo fue esto? ¿Fue natural? ¿Te jantearon? ¿Cómo ocurre? Me jontearon y fue algo bien interesante porque me ha tocado muchos proyectos de transformación a lo largo de mi carrera. Y uno de ellos era Sanofi, donde estaban adquiriendo todo el negocio de consumo de Boehringer. Ok. Entonces era adquirir todo un negocio, mezclarlo con una organización ya establecida y fue increíble. O sea, fue muy lindo. Creo que ahí fue el pensar en el que era cómo, a pesar de ser una adquisición, no lo veíamos como adquisición, lo veíamos es cómo logramos que esto nos dé un mayor, pues sí, participación de mercado, pero a su vez nos quedemos con lo mejor de ambos mundos. Y ahí fue un factor clave en el que la verdad es que cuando adquieres un negocio se te va mucho talento. Y aquí te puedo decir que uno de nuestros factores claves fue esta parte de engagement, donde el primer año tuvimos un engagement de 80%, donde la verdad es que sí tuvimos un recorte de, si no mal recuerdo, era más del 30% del headcount. Wow. Que la verdad es que normalmente es al revés, ¿no? O sea, la gente se Claro, desmotiva, sale y demás, y la gente claro, se quería quedar, porque claro. hicimos un proceso objetivo y donde le dijimos Bien. a la gente, vale la pena quedarte. Y Sí, la claro. mayoría apostó por eso. Y eso fue bien interesante. Y fue como me llevan a un proyecto donde, pues, de este tamaño, de esta envergadura, y me pareció súper interesante. Estos procesos usualmente no son para nada sencillos, no es como rehabituarme o reconstruir mentalmente lo que es la cultura a la que estaba acostumbrada a una nueva cultura. ¿Cómo se hace eso? Eh, diría, creo que parte en el hacer un seteo de qué es lo que significa esta nueva organización. Ujú. Y, y es un trabajo que donde sí creo que HR es un strategic partner, Claro, claro. pero se tiene que hacer sí o sí con el resto de la organización y con un equipo extendido de liderazgo. Eh, y de nuevo después,
esto que a lo mejor se crea como este es el statement y hacia dónde vamos, cómo lo logras empezar a bajar donde le haga totalmente sentido a la posición quizá más pequeña de tu organización en el por qué queremos hacer esto. Creo que la clave es uno, no hacerlo solo. La otra es entender qué es lo que realmente hacia dónde vas y como visión de futuro que sea atractiva, pero que a su vez sea algo realista y que le empieces a bajar y comunicar muy individualizado para que entonces todos digan, sí, yo, aunque haga la parte más administrativa, estoy contribuyendo a esto que buscamos como organización. Y de nuevo, se hace este sentido de pertenencia y haces cosas para ello, ¿no? Ujú. Ujú. Perfecto. Ahora, desde que antes de que empecemos a grabar y cada que de pronto nos hemos saltado hacia tu presente, la forma en que explicas o en que vibras o en que hablas sobre Church and the White, ya me hace que te lleve ahí urgente y te pregunte qué es lo que te hace sentir más orgullosa del lugar en el que te encuentras actualmente. Me encanta la congruencia, me encanta en el... Es una organización que trabaja literal de forma colaborativa y que definitivamente no es para todos, pero yo disfruto muchísimo desde estar desarrollando estrategias, pero también viendo que las cosas sucedan. Y Ujú. aquí es el way of working, o sea, sí es estar end to end. Y algo que me encanta es que hay oportunidad de crear y de ser escuchado todo el tiempo. Y Mm. genuinamente, o sea, siempre tienes como esa foro, no hay jerarquías, o sea, no hay como este de, es el director general y silencio en el pasillo, al revés es cercanía y entonces eso hace que la cultura sea muy easygoing y creo que eso ayuda mucho a que las cosas pues las sientas que tú puedes proponer y ser escuchado y eso me gusta mucho. Ayúdame, porfa, nuevamente, poniendo en contexto a quienes no necesariamente conocen la marca y saben a qué se dedican, ¿nos puedes explicar en sencillo qué es lo que hacen? Sí, totalmente. Es una industria de consumo masivo. Nosotros tenemos diferentes categorías y seguramente cuando mencione las marcas les va a sonar más porque es más conocido nuestras marcas como Arm Hammer, la parte de bicarbonato de sodio, que es como se creó la organización, y de ahí ha ido evolucionando como detergentes OxyClean, que es un desmanchador, Sterimar, Trojan, condones Trojan. Tenemos también productos innovadores como es un shampoo en seco que se llama Batiste, que en algunos mercados de Sudamérica también es muy conocido. Waterpik, un irrigador bucal, pastas dentales sobre la marca de Arm Hammer. Los nuevos parches para acné, Hero. Entonces tenemos muchas categorías desde OTCs, detergentes, la parte de acné bueno, algunos otros de cuidado personal. Ujú. Somos una compañía americana de muchos años en la organización y que cada vez más se está internacionalizando. Sí, sí, sí. Em, ¿Cuál fue el reto que asumiste cuando llegaste a Church? Te digo, me ha tocado todo el tiempo transformaciones, pero entré en un negocio que literal estaban viendo si lo cerraban o no. Claro. ¿Por qué? Porque no era un negocio rentable. Vendían mucho, sí, Perdón, pero si lo cerraban en operación en en México. operaciones en México, Ok, sí, ok. porque se vendía mucho, pero no estaba siendo rentable. Entonces había que hacer un turnaround completo. Y me invitaron la gerencia general en su momento que también estaba liderando esta transformación y quería hacerlo. Y eh, pues fue dentro de todas las aristas, desde una cuestión de canales, estrategia, capabilities, portafolio, estructuras. Y a eso entramos a un proyecto de transformación que nos llevó 2 años y medio, casi 3. Y hoy, en realidad, hoy el negocio en México es dentro de los top 5 dentro de internacional. Se volvió totalmente un negocio rentable e incluso un negocio de inversión donde cada vez tenemos más productos, más categorías y que incluso el último año se regionalizó, ya siendo todo un negocio mucho más fuerte de México, Latam en conjunto. Entonces ha sido como una cereza dentro de la parte de transformaciones que me ha tocado vivir.
desde mi punto de vista creo que ha sido la más relevante porque fue en un corto tiempo, fue de todo el negocio y que incluso era una decisión a nivel corporativo que se cambió y que hoy en realidad ha sido como estamos en el spotlight, pero por la importancia y porque es un mercado a desarrollar en lugar de pasar a un negocio que quizá lo iban a cerrar. Sí, eso me parece impresionante y solo quiero, porfa, ahí detenerme imaginando cómo es ese momento donde dicen, a ver, esta es la situación, este es el contexto en el que nos encontramos, estamos a punto de cerrar y nos vamos todos para casa y tal, pero los cambios que se hacen y las decisiones que se toman desde arriba hacen que al final todo cambie. Lo que quiero entender es en el proceso del trabajo que hace recursos humanos, ¿no? ¿Cómo impulsa realmente ese cambio? ¿No? Porque es muy sencillo sentar si quieres al equipo de comercial, a los estrategas y tal, y decir, esto es lo que tenemos que hacer, y si no hay estos números no lo logramos, pero detrás están ustedes, que Sí. sin el talento indicado esto sería imposible de lograr. Pensando en su momento, creo que es desde partir de crear un equipo de liderazgo literal como un equipo y empiezas ahí a generar equipos de alto desempeño Ya, desde la base. claro. Eh, y mucho de ello también era soy fiel creyente que necesitas una buena confianza y comunicación dentro de tu propio equipo para que eso pueda darse. Cualquier tema, puede ser transformación, crecimiento, reducción, lo que sea. Entonces, creo que eso fue como un factor clave en el que lográramos crear confianza como equipo de liderazgo y confianza hacia lo que venía y de nuevo creer en el que esa visión era algo que queríamos nosotros liderar. Mm, Eso creo que fue factor crítico. Y después también el empezar a ver si lo que hoy teníamos nos iba a llevar a lo que estábamos buscando. Y a eso me claro. refiero desde un workforce planning completo, una Mm, evaluación de tu estructura, los niveles organizacionales, los perfiles, si la gente tenía hoy el conocimiento o no, si lo tenías que, podías darte el espacio para desarrollarlo o tenías que ir a comprarlo a y traer reclutarlo, a claro. alguien del Sí. mercado. Entonces, creo que eso también como recursos humanos fue crítico porque empezamos a ver si estos factores pues eran los que necesitábamos para lo que buscaba el negocio. Eh, y creo que también a su vez, te lo dije hace rato, pero sí soy fiel creyente que si tú quieres hacer un cambio, necesitas constantemente comunicarlo y hacer partícipe de la gente del cambio. Eh, y era en todo momento el decir, estamos haciendo esto por esta razón, ¿no? Y de nuevo, estamos buscando estos indicadores, esto es la cultura y esto es el mindset que tienes que tener. Y eso ayudó mucho a que la gente ya lo hiciera naturalmente, ya no tenías que forzarlo, sino tenías que enfocarte a, hay un tema de eficiencias, hay un tema de rentabilidad, lo que fuese en ese momento, ¿no? Eh, y creo que también mucho surgió pandemia, entonces es cómo sigues construyendo esta cercanía y la importancia de que las personas, pues, sí tenían situaciones diferentes y que no perdieras esa conexión y que de nuevo va con esta parte de acercarte y creer que pues son personas, no son solo colaboradores, ¿no? Y creo que eso también funcionó súper bien en esta transformación que nos dimos el espacio de tener engagement entre nosotros. Ujú. Ujú. Vane, ¿cuáles son los, como, no sé, programas, campañas que te hacen sentir más orgullosa en Church? ¿Qué cosas se están impulsando ustedes? Mm. Yo creo que algo que me siento muy orgullosa de Church and Dwight que hemos hecho es reconocimiento, donde es un tema de reconocer y a su vez agradecer a la gente que te ayude a realizar un trabajo. Entonces, desde el tema informal hasta formal, donde hoy ya se volvió como parte de y dejas de empujar a que alguien reconozca a un equipo diferente. Entonces creo que eso ha sido un programa súper bueno donde le dimos también una vuelta que era en el ligarlo a nuestros valores y nuestros behaviors, que de nuevo nos ayudaban a crear esta cultura nueva que buscábamos y donde hoy también pues fomenta la colaboración, fomenta el trabajo o la visión en conjunto, que ha sido como muy exitosa en la parte de este programa de reconocimientos. Y creo que la otra es
profundidad en el desarrollo de talento. Hacemos, como en muchas organizaciones, la identificación de talento con una metodología que muchos de nosotros usamos como Ninebox, pero lo que hacemos es ir y profundizar en aquellas personas que identificamos como talento, en construir un plan acelerado de desarrollo que incluya realmente mentorías, que incluya la exposición con el equipo de liderazgo, que incluya pues un plan profundo de 70-20 días con KPIs definidos que nos ha hecho que esas personas realmente estén logrando acelerar su carrera y que a su vez estemos cada vez mejor cubriendo posiciones internas con sucesores internos. Es un trabajo que tarda pues un tiempo, pero que hoy también estoy viendo frutos y que estamos haciendo una diferencia versus otros países dentro de la propia organización. Quiero hacer una consulta sobre el tema de reconocimiento que me llamó mucho la atención. Imagino que si bien es cierto, ya es como una política que está desarrollada dentro de la empresa, quiero saber más bien como tu opinión personal. Cuando tienes que hacer un reconocimiento a alguien, ¿lo haces público, lo haces en privado? Y en todo caso, cuando el reconocimiento se tiene que dar, ¿lo haces de manera individual o lo haces al equipo que logró algo? Mm, Tenemos diferentes, pero creo que algo que ha sido un diferenciador es un muro. Literal tenemos algunas tarjetas que están ligadas a los 3 behaviors claves que queremos buscar. Y tú tomas la tarjeta y escribes exactamente quién lo está dando, para qué y qué es lo que está reconociendo. Y ahí pueden ser tanto equipos o como personas. Entonces, uno, todo el tiempo es visible porque todos vemos estas tarjetas, a quién se las entregaron y qué es lo que están contribuyendo a lo largo del mes. Y lo que hacemos al finalizar los trimestres, identificamos el role model. Esto significa es qué persona fue quien tuvo más tarjetas de reconocimiento, que se volvió un role model de ese behavior. Y bueno, ahí es donde lo hacemos en una ceremonia que hacemos trimestral y reconocemos estos factores claves de como los Culture Heroes, que ya es un reconocimiento masivo. Y a su vez, en esos reconocimientos también damos espacio a aquellos que sí son proyectos donde pues ya es un resultado tangible que trajo una mejora al negocio, y también lo hacemos tanto en reconocimiento en toda la organización, porque todos estamos en ese town hall, y también tiene un reconocimiento económico en su momento también que fomenta pues el que sigamos buscando esta milla extra. Vale, pero como líder igual no rompes entonces ese protocolo, lo sigues. No es que en algún momento te llevas a un costado a esta persona y le dices, oye, La verdad es que todo depende, o sea, muchas veces la gente cuando deja una tarjeta, pues tú lo ves y también individualmente y en ese encostado sí lo puedes hacer. ok, ok, Es como si me dices, el programa está estructurado de esa forma, pero esto que mencionas es como la parte de la cultura del día a día, que es lo que te digo que claro, ya sucede, un ¿no? Y que gesto ya hoy más. la gente se lo dice en corto, aunque no es parte del programa, que eso es lo rico y lo lindo que hoy ya se ve en la organización, ¿no? Increíble, en corto Ujú. además. Me encanta. Vane, no sé si es que se nos ha escapado algo, hay algo más que nos quieras contar de Church on the White que debamos saber. Te decía, ¿no? Estas cuestiones de seguir rompiendo sesgos, creo que desde un tema de awareness y de eh, pues conocimiento de qué significan las diferencias. Creo que te diría, hay una práctica que mencioné que creo que también es muy buena, que es este reverse mentoring, que a su vez es un tema de inclusión, en el que buscamos que los mentores también nos digan en qué son buenos las nuevas generaciones. Entonces ha sido como bien interesante en el que varios de ellos han hablado de inteligencia artificial, de Power BI, de incluso entender cómo funcionan las nuevas generaciones, desde el Consumer Insight, manejo mucho más de data, donde ellos han sido quienes están enseñando a los altos ejecutivos a entender esto y a poder aplicar estas nuevas herramientas. Ya han sido también tan básicos como manejar un Canva, o un Power BI, pero de verdad ha Claro, sido claro. como un programa bien interesante porque ha sido cambiar en el que no solamente aprendo de aquellos que tienen más experiencia, son mayores que yo en cuestión de edad o de años de Qué fuerte, carrera, ¿no? Sí. sino que al revés es y abrir una forma de aprendizaje diferente,
del propio talento que tenemos. Y eso ha sido como muy, muy exitoso y también creo que ha sido también de gran valor para la gente que hemos participado en él. Me encanta, me encanta. Me has dejado pensando porque estoy pensando en si es que eso se puede ejecutar a todos los niveles. Quiero decir, a todo nivel de organización, solo en organizaciones grandes, pequeñas, puede hacerse también. Totalmente. La Eh, verdad es que es más el interés de compartir y de aprender. sí, Es súper o que simple. nos enseñen cómo migrar de Yahoo y Hotmail a Gmail. Totalmente, desde ahí. Vale, así encantador conversar contigo. Solo tengo una última pregunta. Probablemente dentro de algún tiempo, Regina, Sara, Renata, Alexa y Rebeca se van a topar con esta conversación y se van a sentir súper orgullosas de ver a su madre contándonos todo lo que nos has contado. Si pudieras dejarles un mensaje aquí escondido, ¿qué les dirías? Mm. Hagan las cosas que realmente les apasionan, y, y no se pongan límites. Yo diría que hay que creer en uno mismo y que no existe esa barrera más que la que uno mismo se crea. Entonces, hay un mundo de oportunidades, todas son maravillosas, todos tienen muchísima capacidad para poder hacer lo que quieran. Simplemente es confiar y querer hacerlo. Y, y que espero que esta pasión que de pronto yo puedo tener por mi trabajo y por ser una madre ejecutiva que tanto disfruto, que pueda haber sido un buen ejemplo para que ellas puedan también, de la forma en la que quieran, pero conseguir lo que les hace feliz. Excelente. Vale, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido, como te digo, encantador conversar contigo. Igualmente, muchas gracias, Fabricio. Vanessa Porras y Church and the Wise son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial. Nos vemos, Vane. Gracias. Bye. Así terminó mi conversación con Vanessa. Si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo. Y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal en YouTube o nos dejas 5 estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna. Gracias por llegar hasta aquí. Producido por Decibelio 85.